pone una ponencia sobre subjetividades judiciales en la conformación de tribunales de justicia transicional. Y entonces, pues es una pregunta respecto, creo que se encuentra muy bien con la propuesta de Laura respecto de los sujetos que interactúan y construyen la justicia transicional. Estamos de acuerdo en que hay una serie de sujetos que tienen unas condiciones relevantes en lo que significa la construcción de un discurso de justicia transicional en las sociedades que necesitan implementar este tipo de mecanismos para hacer tránsito desde un pasado de violencia o desde un pasado no democrático hacia un pasado, hacia un presente o futuro, perdón, que tiene una apuesta sobre una construcción democrática en la cual los derechos humanos se ubican en el centro y en la cual también las sociedades defienden una nueva posibilidad de entendimiento de su propio ser en el mundo. Estas apuestas de los mecanismos de justicia transicional tradicionalmente parece que están diseñadas, si se quiere, conforme a las necesidades de cada una de las sociedades que las implementa. Y entonces hay una suerte de consenso académico mundial respecto a que no hay una fórmula única y mágica que pueda decirnos cuál es la mejor manera de integrar mecanismos de justicia transicional y por tanto que nos pueda decir cuál es la mejor manera de tener unos sujetos que trabajen esos mecanismos de justicia transicional y logren su implementación de la manera que permita la realización de sus objetivos democratizadores y garantizadores de derechos, pero además no hay una fórmula mágica que garantice que hay una consolidación de los mecanismos en sí mismos. Son unos mecanismos que justamente por esta característica transicional o de tránsito, una duración de tiempo delimitada, suelen tener una característica también de poca estabilidad y de dificultad en la construcción de su propia legitimidad social, aun cuando algunas sociedades transitan hacia un momento de revisión del pasado de una manera conciliada, digamos, en la cual la mayoría de los sectores sociales establecen la necesidad de definir justicia transicional para poder resolver el pasado. También hay otras sociedades, y digamos, no quiero ponerlo en términos estadísticos, sino más bien generales, en las cuales este tipo de debates están ubicados más bien en una polarización, si se quiere, llamarían algunos, o en una separación y decisión social muy marcada, que significa o ha significado quiénes van a ser los juzgados y quiénes están en la posibilidad de juzgar y de ser revisados versus quienes van a tener la posibilidad de revisar. Luego, los mecanismos de justicia transicional, judiciales y extrajudiciales, se enfrentan a esta dificultad de su propia consolidación en términos de garantizar su articulación con otras entidades o entes del Estado, de garantizar su articulación, reconocimiento social, es decir, su propia legitimidad está en juego, y permanentemente en el tránsito en el que los mecanismos y las instituciones de justicia transicional tienen vida, están disputándose la posibilidad de convencer a la propia sociedad de la necesidad de que ellas existan, al tiempo de una necesidad futura de que dejen de existir, justamente bajo la premisa del fortalecimiento del Estado y la democracia. Entonces es, en mi opinión, y digamos lo que quiero presentarles acá, una fragilidad muy fuerte y una dificultad permanente que transita en ese objetivo de consolidación de las instituciones y que por supuesto permea la propia noción que tienen los sujetos que integran esas instituciones sobre cuál es el lugar y el rol que deben desempeñar. Casi que dialogando con Laura, uno se preguntaría si todos los sujetos que llegan a los mecanismos de justicia transicional llegan con una intención de lograr la consolidación de la justicia transicional o con una visión previa y noción previa común de lo que es la justicia transicional en la sociedad donde se implementa ese mecanismo, o si más bien corresponden a tecnócratas que tienen unos conocimientos específicos en clave de justicia transicional, digamos un manejo discursivo común,
pero no responden a un objetivo común. Una distinción entonces entre lo que es la institución como la apuesta democrática a través de la cual se va a adelantar toda la transición, y los sujetos que integran las instituciones como aquellos que tienen la posibilidad, dirían otras teorías en una clave más weberiana, digamos en el nivel medio, los que realmente tienen la posibilidad de dotar de contenido aquello que las instituciones van a cumplir. Precisamente la conformación de los tribunales de justicia transicional ha mostrado que la vinculación entre el derecho y la política es una vinculación estrecha. Tal vez, y para algunos, son los tribunales de justicia transicional los tribunales que muestran en mejor y mayor medida la forma en la que existe esta relación entre política y derecho. Porque a diferencia de la aspiración que tienen los tribunales en el funcionamiento tradicional de la rama judicial, los tribunales de justicia transicional se enfrentan a la posibilidad de transformar la sociedad definiendo quiénes fueron culpables y quiénes tienen que corregir sus conductas o ser castigados por sus conductas pasadas. Entonces es en ese lugar, en esa relación entre política y derecho, que creo que es relevante considerar o rescatar una comprensión de la justicia transicional como un campo social relacional o un campo social político redial, si se quiere, en unos términos de Bourdieu. ¿En qué sentido? No necesariamente todos los actores que integran las instituciones de justicia transicional tienen la misma noción de la justicia transicional, uno, y dos, estas subjetividades diversas que integran los mecanismos de justicia transicional y en particular las subjetividades que integran los tribunales de justicia transicional precisamente pueden representar el pacto, el nuevo pacto de conformación de la democracia que se está aspirando a través del juzgamiento de lo que ocurrió en el pasado. En este sentido creo que es completamente indicativo y con el riesgo de caer en el lugar común, pues la manera en la cual la apuesta colombiana es una apuesta sui generis, porque en el caso colombiano la conformación del Tribunal de Justicia ha dado cuenta además de la manera en la cual la sociedad precisamente ha movilizado, no solamente desde las organizaciones sociales, sino desde la academia y desde sectores diversos en la comprensión de lo que es la justicia transicional, como los sectores de académicos versus sectores como los que defendían en justicia penal militar la causa de los derechos humanos, para todos coincidir en la conformación de lo que es la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la jurisdicción que en este momento en Colombia tiene la mayor diversidad en términos de género, una enorme diversidad en términos de conformación regional y de procedencias de diferentes universidades, pero además da cuenta de una gran diversidad en la comprensión de lo que se debe entender como justicia transicional. Hay muchas causas explicativas posibles y creo que justamente eso explica, entre otras cuestiones, que tengamos que investigar sobre eso, pero que tengamos 38 magistrados por lo menos definiendo cuáles son los destinos y la manera en que se debe juzgar la responsabilidad sobre el pasado puede darnos algunas de los rasgos para comprender la manera en que cada uno de estos sujetos y su experiencia vital está integrando ese tribunal y a su vez a través de esa integración garantizando que se esté logrando una consolidación institucional de la justicia transicional en Colombia.